Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual, la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. De Conexión, Radio Costa Rica, Canal 19, bienvenidos a una emisión más de este programa, tal vez el único de la radiofonía costarricense, enfocado y preocupado por difundir todo aquello que significa protección, información, educación sobre protección del medio ambiente, ecología, en fin, ese tipo de cosas. El día de hoy siempre tenemos invitados que son muy especiales, todos son especiales. Tenemos en el día de hoy para conversar sobre un tema que ya se ha vuelto no viral, pero muy importante. Esto nos está asustando un poco, la falta de agua. Está con nosotros Nazaret Rojas, climatóloga del Instituto Nacional de Meteorología Nacional. Nazaret, ¿correcto? Ese es el. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, ya le hemos saludado al inicio, pero igual es la bienvenida oficial. Gracias por la invitación. Más bien al contrario. Con Nazaret estaremos comentando en el transcurso del programa un tema que nos sorprendió, que Conexión lo informó a través de la página de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, sobre que iba a haber ya las predicciones que parecían, digamos, cosas de un futuro muy lejano, que una ciudad completa se iba a quedar sin agua. Ya es una realidad triste y lamentablemente. Es algo muy serio y hay que tomarlo en cuenta y hay que empezar a analizar seriamente. Entonces, para eso tenemos acá a la persona adecuada, con lo cual conversaremos para dar una explicación y tener una idea exacta qué es lo que ha pasado. Antes de llegar a ese punto, como siempre, tenemos noticias, información importante, y en este caso entramos ya directamente con las noticias de nuestro tercer planeta. Noticias en el tercer planeta. Una de las principales noticias que estamos teniendo es local, y la verdad es que es bastante, por decirlo así, no controversial, pero nos llama mucho la atención porque desde nuestra humilde opinión sí revierte cierta gravedad. Estamos hablando que el megaproyecto del Reventazón, la presa Reventazón, que fue inaugurado hace como 1 año y medio más o menos, lamentablemente está en este momento, se va a detener, se va, digamos, por problemas que tiene la presa en sí, de filtraciones. Es algo muy serio, ya que hablamos de una inversión millonaria que supuestamente tenía que haber resuelto muchos inconvenientes, y no tiene 1 año y medio, y ya en este momento esta presa está en un peligro serio. El año pasado, precisamente, hace 1 año, 2017, en enero, el ICE había anunciado de que esta información que ya se estaba difundiendo por los medios, Facebook, nos imaginamos más que nada,
que no era cierto, que la presa estaba en un buen estado. Lamentablemente estamos confirmando, y esto es información ya oficial, no es una especulación, de que la planta de Reventazón va a parar 6 meses para arreglar una fuga. La verdad es que no entendemos muy bien cómo es posible esto. Vamos a hacer un pequeño resumen porque es muy importante. Este tema lo vamos a ampliar el próximo sábado con otra persona que conoce también del asunto, para que nos dé una idea. No es cuestión de criticar, estamos dando una información que es importante que conozcamos y entendamos por qué pasa esto. El punto está en que esta planta hidroeléctrica, que es la obra más grande, creemos que hasta de Costa Rica. Nazaret, ¿usted recuerda haber escuchado algo de que se había construido y que esta obra de Reventazón era una de las más grandes, me parece, de Costa Rica? Fue una noticia muy importante en su momento. No sé si usted, bueno, como climatólogo me imagino que siempre por ahí tiene información, pero fue información muy general. ¿Usted recuerda más o menos qué era lo que significaba esto, digamos, como información? ¿Le pareció importante? Porque fue una millonada de plata, hablamos de más de $1.500 millones de inversión, pero creo que fue algo que se hizo y como que se dice literalmente con bombos y platillos. No sé si usted... Bueno, recuerdo que esta era la hidroeléctrica más grande que se había construido hasta el momento en Centroamérica. Iba a paliar muchas de las necesidades de generación eléctrica limpia, pues, sostenible para evitar el uso de la quema de combustible, seguro, porque sí, es lo que se utiliza. De la producción térmica, sí. Claro, eso, por ejemplo, es una información que todo el mundo lo sabía. Ahora, el problema está en que el ICE admitió la existencia de una grieta en un informe presentado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP. Ahora, el cálculo sobre los $1.500 millones que costó la obra, arreglar esta fuga, está estimada en $15.5 millones. No se me ocurre, no tenemos en realidad una idea de cuánta plata es eso. La verdad es que es un montón. El punto está en que estamos hablando de una inversión millonaria y luego ahora un arreglo que también es millonario. No estamos cuestionando, simplemente es importante que tengamos en cuenta esto. Estos megaproyectos no necesariamente solucionan las cosas. A veces las presas crean más problemas y los ríos, que son las arterias y las venas de cualquier país, de cualquier ecosistema, siempre se ven alterados y amenazados. Es triste esta noticia, pero es una noticia actual, digamos, a nivel local. Vamos a ser más positivos ahora. Dejemos de lado esto, que vamos a ampliarlo más adelante, el próximo programa, y si vamos a algo más positivo. Los grupos que protegen los ríos, en este caso los amigos del río Torres, se están preparando para el próximo sábado iniciar una limpieza más. A diferencia, digamos, de las personas o mucha gente que lo que quiere es utilizar el río de una manera económica o qué sé yo, destruyéndolo. En este caso, los amigos del río Torres es un grupo de vecinos, son ciudadanos que lo que quieren es recuperar sus ríos de una manera, digamos, práctica. Obviamente, recuperar el río Torres, que está contaminado, como todos los ríos del Valle Central, terriblemente, va a demorar quizás hasta unos 10 años, pero se empieza por algo. Así que ellos están invitando a todos los que quieran participar para el sábado 3 de marzo, de 7:30 a 11 de la mañana, encontrarse en el Parque México del Museo de los Niños, que está detrás del Museo de los Niños. La actividad es muy simple, es reunirse, compartir y bueno, ver cómo analizar cómo está el río y pasar un buen momento. Así que en este caso los que quieran apuntarse pueden llamar al teléfono que está disponible de los amigos del río Torres al 6041-9956. Esto es para ser parte de una actividad ciudadana muy positiva, donde es más que una actividad, es una actividad familiar, donde podemos compartir con las nuevas generaciones, los niños, los nietos, quienes tengan nietos, y poder reunirnos. Este tipo de movimientos hacen que, digamos, la ciudadanía vuelva a ver los ojos a sus ríos, y es muy importante. Y dentro del mismo esquema, nuestros amigos de Río Urbano, que estuvo acá con nosotros Alonso Briceño hace un par de sábados, están preparando para el 11 de marzo, el encuentro picnic en nuestros ríos. No se olviden, en 2 sábados más, los amigos de Río Urbano nuevamente estarán acogiendo a la gente para compartir esta actividad de estar de vuelta al río.
Así que con estas noticias positivas estamos dejando parcialmente Tercer Planeta y vamos a pasar al segmento de consejos a cargo de personas, de empresas que están haciendo mucho por mantener nuestros ríos y para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tanto Pureco como Avolta tienen importantes consejos que sería muy bueno que practiquemos. El agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero solo el 2.5% de esta es agua dulce. El resto es agua de mar. De este 2.5%, solo el 0.3% son aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, lagunas y pantanos. El resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares. Al final, solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano, y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella. El agua potable no es inacabable e ilimitada. Cuidémosla. Este es un mensaje de Pureco, purificadores de agua. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org/plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. Desde el inicio de la humanidad, hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas, como el fuego o los animales domesticados. Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático.
Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra trayendo calor y luz. ¿Y cómo viajan el calor y la luz a través del espacio? Por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en 1 hora la energía que el mundo consume en 1 año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable. Para capturar y almacenar la energía solar, usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Con fuentes de energía renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona, aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. Gracias a los avances de la tecnología, los precios son más competitivos. Utilizar energía solar en hogares es cada vez más rentable. Ayúdanos a construir un futuro más sostenible para todos y nuestro planeta. Este fue un mensaje de Avolta, energía solar. Bueno, es muy importante tener presente siempre el problema de los plásticos, comprender de la importancia del agua y el tema que acabamos de ver, de las presas. Las represas hidroeléctricas no necesariamente son soluciones parciales. Pero en fin, en el mes de marzo, que ya empezamos la próxima semana, hay un día muy particular que es llamado el Día del Agua, 22 de marzo. Bueno, en Conexión hemos decidido que un día no es suficiente. En realidad los 365 días del año deben ser Día del Agua, pero el ser humano es un animal de costumbres, hábitos, fechas, ceremonias. Entonces, ya que existe el Día del Agua, en Conexión vamos a implantar el mes del agua, que es todo marzo. Este tema del agua es realmente bastante importante. Más que importante, en estas épocas se ha vuelto ya crucial. Hace 2 semanas, como mencionamos al inicio del programa, comentamos sobre una noticia que parecía traída de un cómic o de una de estas películas apocalípticas en las cuales una ciudad entera, y una ciudad desarrollada, no hablamos de un pueblo, no, una ciudad desarrollada de 4.5 millones de habitantes, que es, estamos equivocados, más o menos es la cantidad de habitantes que hay en todo Costa Rica, Nazaret, ¿más puede ser? Un poco más, sí. Imaginémoslo, es decir, todos los habitantes de Costa Rica en una sola ciudad sin agua. Esta realidad ya lamentablemente está sucediendo en una de las ciudades más cosmopolitas de África. No porque sea África, es un pueblo, por favor, hablamos de Sudáfrica. Ciudad del Cabo fue una de las principales ciudades en las cuales los primeros colonos ingleses se asentaron y luego ya fue parte de las ciudades cosmopolitas grandes. Tal vez no será un país desarrollado en sí, pero la economía, el nivel de ciencia, tecnología que existe en Sudáfrica está a nivel de cualquier país europeo o de los Estados Unidos, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todo esto, Ciudad del Cabo se está quedando sin agua, técnicamente. Hay noticias nuevas ahora que vamos a estar mencionando sobre estas fechas que parece se han ampliado, pero lo importante es esto. Vamos a tener un video, porque ya esto es noticia mundial y ya todos los noticieros lo han tocado, y este video de 3 minutos nos va a explicar exactamente, nos va a dar todos los elementos para poder conversar con Nazaret aquí, qué está pasando, por qué se da esto, cuáles son las consecuencias a nivel mundial, global, porque esto afecta a todo el mundo en realidad. Lo que pasa en Sudáfrica puede pasar muy pronto en otras 10 ciudades, eso está ya, digamos, como que preestablecido, se está visualizando, pero además, ¿qué significa para Costa Rica
esta situación de sequía extrema en la punta sur del continente africano. Así que vamos a ver el video que nos va a informar, nos va a dar una idea exacta de qué está ocurriendo en Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, o Cape Town, es la capital cultural de Sudáfrica y una de las ciudades más europeas y cosmopolitas del continente africano. Y ahí se está viviendo un escenario casi apocalíptico. Cape Town enfrenta las peores sequías en 100 años y podría convertirse en la primera ciudad del mundo sin agua. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, varias urbes podrían enfrentar un declive de hasta 2/3 de la disponibilidad del agua para el año 2050. Pero sobre lo que hoy está enfrentando Cape Town, te invito a ver el siguiente material del periodista Fernando Rodríguez. El 31 de diciembre, la jefa de gobierno de la provincia del Cabo Occidental, en Sudáfrica, envió un mensaje de Año Nuevo deseando a sus habitantes un 2018 más húmedo. La provincia del Cabo Occidental vive una sequía que amenaza en convertir a Ciudad del Cabo, su capital, en la primera ciudad del mundo en quedarse sin una gota de agua. Aunque la sequía amenaza a otras ciudades en Cabo Occidental, la más afectada es su capital, que consume el 50% del agua disponible. Desde 2015, la zona ha registrado su peor nivel de lluvias en más de 100 años. Según reportes de la Universidad de Ciudad del Cabo, aunque la región debería registrar una temporada tan larga de sequía una vez cada 1000 años, el cambio climático ha alterado este ciclo. Ante la crisis, el 1 de enero, el gobierno implementó medidas para que los habitantes reduzcan su consumo de agua a 87 litros por persona al día, como parte de un plan de resiliencia acuífera. Por ejemplo, se prohibió regar las banquetas, lavar los automóviles y llenar las piscinas. Además, las industrias agrícola y de servicios deberán reducir su consumo de agua, por lo que no se podrán regar ciertos plantíos ni los campos de golf. El plan busca retrasar el llamado Día Cero, que llegará cuando las presas registren menos del 13.5% de su capacidad y el flujo de agua se corte. Actualmente, las 6 presas que bombean agua a la ciudad se encuentran al 31% de su capacidad. Las autoridades estiman que, si no se reduce el consumo, el Día Cero llegará el próximo 29 de abril. Para el gobierno de la provincia del Cabo Occidental, la situación pudo haberse evitado. En una carta a los habitantes, la jefa de gobierno Helen Zille aseguró que desde 2015 pidió al gobierno nacional, encabezado por el presidente Jacob Zuma, declarar como zona de emergencia a Ciudad del Cabo. Sin embargo, la falta de recursos del Centro Nacional de Desastres obligó a retrasar la declaración hasta mayo de 2017. Según la jefa de gobierno Helen Zille, sin los recursos del gobierno federal, fue imposible empezar la construcción de fuentes alternativas de agua para la ciudad. Fue hasta mayo de 2017 cuando se inició la construcción de 4 plantas de desalinización de agua marina, 2 de extracción de agua subterránea y una de reciclaje de agua para surtir a la ciudad. Sin embargo, todos estos proyectos están retrasados. Cuando el Día Cero llegue, el gobierno local instalará 200 puntos de distribución de agua y los 430,000 habitantes de Ciudad del Cabo recibirán una ración diaria de 25 litros de agua por persona, el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por ahora, los habitantes de Ciudad del Cabo, uno de los principales centros turísticos del país, han iniciado una campaña en redes sociales para pedir que cada visitante lleve a la ciudad 10 litros de agua y retrasar así el Día Cero. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Esta noticia viene de esta información, viene de un noticiero mexicano y ya es noticia mundial. Cualquiera googlea Ciudad del Cabo, sequía y va a encontrar más de un noticiero informando de esto. Estamos conversando en este caso ya en directo con una persona que conoce, que es Nazaret. Nazaret, usted es máster en Economía, Derecho y Cambio Climático, ¿es correcto? Sí. Eso significa que tiene bastante conocimiento sobre muchos puntos que nos pueden explicar qué está pasando en Ciudad del Cabo. Para empezar, Nazaret, dentro de lo que usted ha visto de esta información, la información que usted tiene, ¿qué significa realmente que una ciudad de 4.5 millones se quede sin agua desde su punto de vista? Digamos, ¿por qué pasó esto? ¿Es el cambio climático realmente que ha generado eso, que ha exacerbado? Como para dar un pie, entendemos que las sequías, los tornados, los fenómenos meteorológicos que son normales en el planeta, el hecho que se ha incrementado la temperatura está haciendo que estos fenómenos se exacerben, no que desaparezcan unos o el otro, porque alguna vez alguien nos dijo,
pero la Tierra se está calentando, eso significa de que no va a haber lluvia o porque hace frío. Pero esto no es correcto, no es exactamente exacto. Bueno, vamos a ver, Antonio. Tenemos que tener en cuenta que todo el planeta tiene sus modelos de circulación atmosférica, que el clima está condicionado a variables naturales, ¿verdad? De cómo se mueven todos los... Por ejemplo, el efecto, no quiero tal vez ser muy técnica, pero es un poco complicado no abordarlo. En fin, todas estas diferencias de del calentamiento de la parte continental con la parte del océano genera todas estas circulaciones atmosféricas. Entonces tenemos que considerar que hay zonas donde tenemos altas presiones y zonas de bajas presiones, que es donde nos encontramos nosotros en el Ecuador, que son más húmedas. Cuando se analizan las franjas estas de altas presiones, se encuentra que todas las zonas desérticas, todas las zonas áridas y semiáridas están en esta franja. Okay. Entonces, el clima, por ejemplo, de Ciudad del Cabo está condicionado a esa parte natural, ¿ok? Por la ubicación. Exactamente, por su ubicación, eso es un factor. Luego, otro factor que se ha estudiado, por ejemplo, en Yucatán, con estudios, ya entra todo lo que es paleoclimatología, con estudios de miles de años, donde dice que hay una correlación entre las sequías y, por ejemplo, la radiación solar. O sea, cuando aparecen manchas solares, hay más probabilidad exactamente de tener sequías. O sea, eso es como, sí se ha investigado, pero bueno, son también teorías, ¿verdad? Claro, sí, porque es algo externo, eventualmente al Sol se le ocurre lanzar una de esas cosas y bueno, aquí lo recibimos. Sí, y por otro lado está la parte antropogénica, ¿verdad? Y ya ahí entra todo el peso del cambio climático, ¿verdad? Y los efectos que estamos teniendo en esta variabilidad, lo que se llama variabilidad climática. Entonces, estamos condicionados a estos diferentes periodos que de repente tenemos, como dice usted, mucho frío, de repente tenemos olas de calor o tenemos sequías. También tenemos que considerar otro factor, bueno, súper complicado a veces de entender, de sobrevivir, de llevar, y es el fenómeno del niño, que condiciona completamente lo que son los patrones de la precipitación. Correcto. Niño malcriado. Sí, el niño, por ejemplo, está un poco como más monitoreado, más... la NOAA está muy detrás de esto, o sea, casi que día a día se están corriendo modelos, cómo va con el tema de la temperatura del océano. Volviendo al tema de la sequía es un fenómeno complicado, es complicado de modelar, de pronosticar. Sin embargo, en América al menos se están realizando esfuerzos por tratar de generar atlas. Ya hay un atlas generado en América del Sur. Esto es con fondos de UNESCO. Yo estoy trabajando también en un proceso para desarrollar el atlas de sequía en Centroamérica. Que sería importantísimo. Sí, súper importante. Porque a decir verdad, nosotros hemos tenido sequías como la reciente 2014, 2015, que todos tenemos esta memoria de hace 2 años de toda la afectación que hubo, ¿verdad? Hubo reducciones de la precipitación. Sí. En el 2014, por acá tengo el dato de 65%. Eso es bastante. Sí, 65% de déficit de lluvia, ¿verdad? Con respecto, digamos, al promedio histórico en la zona del Pacífico Norte, ¿verdad? Todo Guanacaste y la península de Nicoya. Entonces, en este año hubo un 65% de déficit.
más del 50%. O Ya, sea, sí, fue es dramático. fue Sí, severa, sí, se exactamente. siente, ya se nota. Para el 2015, sí, el déficit fue un poco menor, alrededor del 37%. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Sí, sí estamos afectados, tal vez no tanto como otros países de Centroamérica, que sí tienen sequías un poco más recurrentes. Nosotros tal vez llegamos a valores déficit, pero no clasificados, digamos, como sequías. La última sequía extrema que hubo en el país fue en 1930. O sea, Ya hace un digamos, tiempito, sí, 70, casi 80, exactamente. casi un siglo. Bueno, no un siglo, pero una pregunta, Nazaret. A nuestro entender o a nuestra suposición, vamos a hablar de suposiciones porque pensábamos que así como las lluvias son cíclicas, tenemos un periodo de lluvias establecido, pensábamos que la sequía también podía ser cíclica, sin embargo, es decir, por lo tanto, casi predecible. Pero usted nos está comentando que tal vez en el caso de la sequía no necesariamente, porque a diferencia de las lluvias, una sequía, ¿cómo plantearlo? Es decir, cualquier situación que ocurriera en cualquier parte del planeta incrementa la posibilidad de sequía más que la posibilidad de que llueva más. En otras palabras, una sequía no se puede predecir del todo, aunque se puede tener una idea aproximada cada 3 años, cada 10 años, 100 años o 50 años, o es totalmente random, es decir, aleatorio, en que una sequía puede aparecer sin ningún previo aviso y por más estudios que haya, que puede ocurrir. Mencionamos esto porque por lo menos en el reporte noticiero establecen que se conocía que este tipo de sequías dramáticas en esa parte de África podían darse cada 1000 años. Sin embargo, la última fue hace como 100 y esta los ha agarrado casi de sorpresa, al parecer. Una sequía es impredecible, o no necesariamente. Bueno, al hablar de predicciones, ¿verdad? Estamos hablando de modelaciones, casi como la bola de cristal, Okay, ¿verdad? okay. O sea, se trabaja con años años que son similares. Se trabaja mucho con la modelación, pero en el tema, por ejemplo, hablemos local, ¿no? Sí, es lo que... A ver, a nivel de Centroamérica, tenemos que considerar que nuestros patrones de precipitación están muy, muy influenciados por lo que es el fenómeno del Niño. Okay. Entonces se toma en consideración cómo se va comportando ese niño. O sea, todas estas valoraciones, el Instituto Meteorológico Nacional las hace cada 3 meses. Hay toda una organización interinstitucional, la COENOS, donde se les está indicando, se está monitoreando cómo va a ser, o sea, casi que cada mes se está actualizando cómo se está comportando el niño. Se va haciendo como un análisis también de temperaturas, de temperatura, las precipitaciones, cómo se pronostican y se van validando conforme van pasando los meses. Pero sí, o sea, la sequía es, como te decía al inicio, es un fenómeno muy complicado, es muy complicado, y además de eso, bueno, tenemos que considerar toda la que es la parte de la infraestructura hídrica, ¿verdad? O sea, porque podemos tener déficit de lluvia, podemos tener sequías que siempre han habido. Claro. O sea, es parte de la variabilidad y el ciclo natural del planeta. Siempre ha habido. Pero hay un factor importante que tenemos que considerar y es el aumento de la población. La falta de planificación. Es correcto. Eso es correcto. Deficiencia en la gestión integral del recurso, en este caso el agua. Entonces, ¿cómo te digo? Es un tema que podemos aquí pasar hablando todo el día, ¿verdad? Porque si bien el agua es un tema transversal, pero está ligada a toda esta parte climática, pero también hay que hablar de la parte... Estamos totalmente integrados, no se puede hablar de una cosa sin la otra. Nazaret, trasladando todo este problema serio que tiene Ciudad del Cabo, que solo haciendo un breve paréntesis,
la fecha cero que significa 25 litros por persona, donde se cierra la llave general que hace que llegue a todos los tubos, se va a cerrar en Ciudad del Cabo y va a empezar a entregarse a cada persona 25 litros. Eso inicialmente se había planteado era para el 27 de abril o algo así. Las últimas noticias, afortunadamente, gracias a que la población entendió que no podía estar gastando el agua, definitivamente se centraron, se ha corrido hasta como julio, como el 10 de julio, una cosa así, lo cual puede ser. Sin embargo, eso no significa que tengan el agua, está significando que cada persona no está gastando más de 50 litros. Yo no sé qué haría con 50 litros, la verdad, no sé ni cómo distribuirlos, pero en fin. Lo que significa dramáticamente una jalada del inodoro al día, 2 lavadas de mano. Hay una serie digamos, de cosas que están haciendo. Esta situación extrema, ¿podría llegar a pasar alguna vez en Centroamérica, especialmente en Costa Rica? Bueno, más es una pregunta un poco complicada. Vamos a ver. Yo consideraría como que llegar a esos extremos, quizás no. Quizás sí, quizás no. Pero vamos al estudio del caso de esta última sequía, 2014-2015. A ver, es algo importante. Que alertó a todos los sectores socioeconómicos, el gobierno. Y yo pienso que el gobierno en realidad tomó esta situación muy en serio y entendió que para abordar estas situaciones se tienen que seguir 3 pasos muy importantes. Primero, conocer el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, el Pacífico Norte. Entonces ya llegan y nos preguntan, ya empiezan a indagar, ¿cuáles son las investigaciones que han hecho, escenarios de cambio climático? Ya por ahí viene un aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para generar nuevos mapas de escenarios de cambio climático. Ya llega, se está filmando, de hecho esta semana creo que hubo una conferencia de prensa con el Instituto Geológico de los Estados Unidos, donde se va a hacer un monitoreo de todos los acuíferos que están en el Pacífico Norte. El gobierno, a través de la Dirección de Aguas, canceló todos los permisos de perforación de pozos profundos en lo que es la Guanacaste y la península, especialmente la zona norte, correcto. Mientras no se sepa cuántas son las reservas de agua. Conozco algunas asadas que los pozos al día de hoy no se han podido volver a recargar desde esta sequía. Entonces, se están primero generando los estudios, ¿verdad? Para ver si es posible perforarlos más y tener agua, si no sería botar el dinero, ¿verdad? Son personas que están viviendo con cisternas, con dotaciones de agua por cisterna, entonces mientras se está ahí organizando un poco el tema de las asadas. Entonces, por ese lado, conocer cuál es el riesgo, conocer la oferta, conocer la demanda, también algunos concesionarios grandes, entonces se les reduce ahí cada uno de los meses la cantidad de agua a extraer, principalmente de fuentes superficiales como el río Tempisque, pero esto hace muchos años se viene dando. Por otro lado, el apostar por comunidades más resilientes, entonces se empezó ya con el proyecto integral de abastecimiento de agua para Guanacaste, que tiene componentes súper importantes como la seguridad hídrica. Entonces, a través de un embalse en el río Piedras, aprovechando el agua del distrito del riego Arenal Tempisque, entonces se va a hacer un trasvase hacia toda la línea de Guanacaste, de la península. Entonces, esto asegurando los recursos, ¿verdad?, para estas zonas, que sabemos que son bien limitados. No solamente van a ser para agua potable, sino para fortalecer el agro y también un poco la parte turística.
Este es el proyecto integral de agua para Guanacaste. Con fondos de GEF AIA tiene un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de todas las asadas de la zona norte, incluyendo la parte del Pacífico, donde se les está inyectando, por así decirlo, capital para mejorar sus sistemas de abastecimiento, claro, con fideicomisos, ¿verdad? No es... Claro, abastecimiento y también para preservarlo, ¿no? O sea, para lo que hay, mantenerlo y me imagino que no racionarlo, pero apropiadamente utilizarla, porque tiene que ser muy medido para que no se desperdicie, porque invertir para generar agua y luego que se desperdicie no tendría sentido. Se está haciendo bastante entonces. Y es la parte de previsión, es la parte de trabajo. Y la zona norte sufre mucho de agua. Parece que históricamente es la parte más caliente de todo esto. De todo este panorama de estas sequías, ¿qué otras lecciones ha dado al país? Porque es muy importante. Tenemos que aprender de lo que ha pasado para comenzar a trabajar y prever, o en todo caso al menos minimizar un efecto negativo de no tener agua, ¿no? Que aparte, digamos, de ese tipo que comenzaron ya a recurrir a los técnicos, ¿qué otras cosas más, qué otras lecciones se ha aprendido y a futuro, qué otra cosa más que usted sepa se está haciendo para precisamente no llegar a esos extremos de Ciudad del Cabo, ¿no? Ok. Como parte del Instituto Meteorológico Nacional en el tema de creación de capacidades, estamos trabajando mucho en lo que son campañas de capacitación y sensibilización a través de diferentes proyectos que estamos llevando y también apoyando a otras instituciones del país, ¿verdad? Por ejemplo, como el MAC, AIA. Yo pienso que además de que el país está tratando de mejorar esta infraestructura hídrica, no debemos dejar de lado la infraestructura natural, que llaman ahora bosques, conservación, claro, que sí. Bueno, somos un hito, ¿verdad?, en este tema, pero sin embargo no hay que dejarlo de lado. Y, no confiarse, hay que tenerlo y mantenerlo y protegerlo. Pero sí, una componente muy importante es este tema de sensibilización, Antonio, porque no hacemos nada con modelar, pronosticar, si no hay esa capacidad o de despertar ese interés de la gente, ¿verdad? Principalmente, sí, claro, principalmente claro. Se está abordando mucho el tema en los niños, ¿verdad? Y para esto el MEPS ha tenido desde hace mucho tiempo en sus programas de estudio todo este tema de la educación ambiental. Muy importante. Pero sin embargo ahí se sigue trabajando, ¿verdad? Porque sí es algo, como bien dice el lema, hay que actuar local para hacer un esfuerzo global, ¿verdad? Entonces esa es una componente muy importante, hacer entender a la gente que el recurso hídrico es limitado, porque ya peino canas y yo recuerdo que dentro de cuando yo estudiaba en la escuela, el agua era un recurso infinito. Y hace unas décadas para acá, usted no es la única persona. Sin exagerar, acá en Conexión, todos los invitados, todos que han estado acá, me han dicho lo mismo. Hasta un joven que es artesano, que reutiliza elementos para hacer, cuestiones de luz, tendrá 20 y tantos. Él mismo dijo, yo recuerdo que en la escuela me dijeron eso, ahora me cuento que no. Entonces, todos somos conscientes. Y lo que usted dice, el agua es ilimitada, bueno, tal vez el agua, pero el agua bebible, el agua potable, no lo es. Y realmente el recurso hídrico está muy, muy limitado y no es la única. Entonces, es parte de, yo creo que eso es precisamente lo que usted dice es muy importante, la educación, esta información que está dando, este trabajo que está haciendo, digamos, el gobierno local o, bueno, el gobierno nacional, como sea, los ministerios apropiados, tienen que continuar en eso y no cejar. Desde nuestro punto de vista es que hay mucha conformidad y dicen, no, ya está ahí, no se puede dejar, no se puede descuidar ese detalle. Hay que ser muy incidente y muy, encima del asunto
de incentivar a la población, educar a la población, porque a veces cuando hay abundancia uno se olvida de que hoy hay abundancia, pero la tierra, la madre tierra es cíclica. Las cosas así como hay vida y muerte, y así como hay abundancia, hay también carestía. Entonces, el sueño de José de las 7 vacas gordas y flacas, bueno, algo así, es cierto, es solo una interpretación de la naturaleza. Entonces, lo que usted comenta es muy importante. Usted como técnica con conocimiento de todo esto, ¿qué tanto, digamos, ha percibido que la población está comprendiendo eso? Porque como usted bien dijo al inicio, a veces los términos técnicos confunden a la gente y hacen como que, ay, no, eso es muy complicado. No entiendo, no quiero entender. Pero precisamente, si informamos a alguien, esa persona que desconocía ya no tiene excusa de decir, no, yo no sabía. Pero en este caso, usted como técnica, ¿qué tan fácil es llegar a la población? Y esta población, ¿qué tanto ha comprendido o cuesta mucho que comprenda la importancia de mantener el agua, de cuidar el agua y de preservarla? Vamos a ver. Yo desde el 2008 estoy con el Instituto Meteorológico Nacional. Sí veo que últimamente las personas están más interesadas en conocer sobre los pronósticos, ya los entienden un poco mejor, revisan la página web, hacen consultas telefónicas, las redes sociales, súper importante, ¿verdad? Esta socialización de la información, de las advertencias, ya la gente conoce, pregunta. Tenemos mucho acercamiento de las ASADAS, estas asociaciones administradoras de los acueductos rurales, por la gente que no conozca. Las ASADAS se han acercado mucho para conocer, para capacitarse. La parte del agro, algunas cooperativas se han acercado tanto para que realicen algunos estudios, ¿verdad?, con base en los servicios, parte de los servicios climáticos que brindamos. Tenemos también, apoyamos otros proyectos de adaptación al cambio climático y generamos proyectos también. Tenemos esta componente muy, muy importante de capacitación y en efecto sí se ve el interés de la población. Eso es muy bueno. También yo pienso que, como decías al inicio, parte de estos fenómenos o estas anomalías climáticas como los huracanes, sistemas de baja presión, que los frentes fríos, ya la gente quiere conocer más, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo me puede afectar? Ya el tema de, tenemos un sistema de alerta temprana implementado en la cuenca del río Sarapiquí. Cómo hay gente que se ha acercado, está interesada en todo este proceso. De hecho, estamos trabajando con un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación para implementar un sistema de alerta temprana también en la cuenca del río Nosara. Lo cual, fíjate que hace 3 semanas estuve en la zona y realmente estaba muy feliz, esa es la palabra, porque la comunidad súper organizada, entienden muy bien el tema del cambio climático y uno dice, pues, por Dios, ¿quién los capacitó? Pues nadie. Es la preocupación. Y eso es una de las actividades súper importantes, ¿verdad? Abarcar diferentes sectores, desde pescadores, educadores, estudiantes. Que son al final son los más afectados por la cuestión de recursos económicos. A veces uno, porque tengo mucha plata, va a estar mejor, pero siempre tiene más posibilidades de defenderse o jugársela, como se dice vulgarmente. Pero qué importante es eso lo que usted comenta, Nazaret, o sea, que las comunidades comprendan eso ha sido muy importante. Ahora, sin entrar en un detalle específico, porque no es la razón del programa, pero es muy importante conocer, en este tiempo que está usted en el instituto, el apoyo, la comprensión y el incentivo de los distintos gobiernos que han ido, tenemos una impresión, y es una impresión, que por lo menos este último
las personas que he tenido acá, agricultores orgánicos, es decir, de diferentes, sí han sentido muy satisfechas, por lo menos no han tenido tanta traba para realizar las actividades, para recibir cierto incentivo y motivación, por lo menos por parte de esta última administración. Están bastantes. Eso es muy importante porque significa un apoyo completo. No tener ese apoyo realmente complica las cosas. En todo este tiempo que está desde 10 años prácticamente, bueno, 9 años sí. y meses, ¿cómo ha visto usted este apoyo? ¿Se ha ido incrementando con las diferentes administraciones o gobiernos? ¿O es plano? ¿O realmente es algo que depende mucho de quién está, digamos, en las riendas, al frente de las riendas del país? ¿O hay alguna política de Estado establecida para digamos, el análisis, el estudio, la prevención en lo que es el cambio climático y cómo afectaría a Costa Rica? No, sí, es curioso. Este último gobierno, bueno, como ustedes lo han visto, ¿verdad? Todas las conferencias de prensa cuando ha pasado algún evento extremo que, no sé, Claro. qué pena, pero tal vez les tocó la época de la recurrencia de estos eventos y bueno, como el segundo huracán que toca tierra acá. Sí, en realidad ha habido, se ha volcado esa visión hacia la institución, ¿verdad? En estos temas, sí, claro. Y como te decía, también ha tomado las riendas de no solamente conocer qué es lo que hay, bueno, en tema de recurso hídrico, en tema de clima, qué es lo que hay, cómo abordar y cómo mejorar la situación. Eso es importante porque si hacemos ya un paralelismo muy rápido para lo que pasa en Ciudad del Cabo, se menciona ahí como que sí hubieron, digamos, opciones, posibilidades para minimizar. Sin embargo, hubo un retraso en los presupuestos y qué sé yo, lo cual, repetimos, sin entrar en detalle, significa una voluntad del gobierno de solucionar eso. En todo caso, es simplemente, al final de cuentas, somos las personas que, de acuerdo a cómo nos informemos, podemos presionar y podemos exigir que se haga esto o aquello, no necesariamente. Más que nada, lo que, como usted acaba de compartir con nosotros, el hecho que las comunidades estén organizadas y comprendan, eso es muy importante, eso es uno de los pilares básicos para que, digamos, lo que tenga que venir, lo que sea que tenga que venir, porque es la naturaleza y contra la naturaleza no hay nada que podamos hacer, no nos agarre desprevenidos o por lo menos minimicemos mucho un efecto negativo. Nazaret, se nos está terminando el tiempo. Sí me encantaría, usted como técnica climatóloga, ¿qué recomendaría a las personas? Esperemos que no sea la última vez que venga, eventualmente, más adelante, un tema así en particular, porque tenemos que conocer la palabra de la persona que conoce, que ha estudiado y todo esto. Brevemente, ¿qué recomendaría a la gente? Digamos, tenemos Ciudad del Cabo, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como ciudadanos, bueno, empezar por tomar medidas, ¿verdad?, de mejoramiento en el uso de los recursos hídricos, en este caso, hacer nuestro granito de arena. Y como voy a irme más lejos. Por favor, váyase. Como país, como región, debemos considerar el caso de Ciudad del Cabo como una medida de advertencia, donde nos ha dejado como, por así decirlo, moraleja, que primero tenemos que conocer cuáles son nuestros recursos, cuántos son esos recursos, Exacto. en qué se usan esos recursos, o sea, todo el análisis, todo este balance oferta, demanda de agua, que tenemos que invertir en el tema de la planificación del recurso hídrico, una gestión integrada del recurso hídrico, construir ciudades más resilientes en temas de infraestructura hídrica, sin dejar de lado todo el tema de la conservación del recurso hídrico. Exacto, eso es muy importante. Nazaret, 1.000.000 de gracias nuevamente por estar con nosotros. Podremos seguir hablando horas de horas que sería, pero el tiempo no nos ha permitido por ahora.
Estamos comprometiéndonos a quizás una segunda oportunidad en otro tema así, para que usted nos explique y podamos entender qué está pasando. Nazaret, muy amable, gracias por su presencia el día de hoy. Amigos, ya nos estamos yendo, no sin mencionar la frase de la semana, que nos dice, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias, nos escuchamos y vemos el próximo sábado, 3 de marzo, empezando el mes del agua. Que pasen un buen sábado. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presentó Conexión. Mamarazón.